Buenas tardes nuevamente. Como habíamos dicho, vamos a continuar con el tema de la responsabilidad por el hecho de terceros o por el hecho de otro, tal como lo dice la sección sexta del capítulo primero del Código Civil y Comercial de la Nación, abordando ahora la responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos. La responsabilidad de los padres está regulada en los artículos 1754 y 1755 del Código Civil y Comercial, y en el artículo 1756 el Código aborda la responsabilidad de los sujetos que están equiparados a los padres bajo una denominación o título que el Código le da en esta norma del 1756, que es el de otras personas encargadas. En esta clase nos vamos a focalizar, nos vamos a detener estrictamente en lo que tiene que ver con la responsabilidad de los padres. Conviene comenzar por el enunciado de los requisitos que usualmente, habitualmente, indagamos a la hora de estudiar la responsabilidad de los padres. Entre estos requisitos tenemos a los siguientes. En primer lugar, el requisito de la minoridad. Es decir, aquí vamos a estudiar en qué casos los hijos generan la responsabilidad en sus padres. ¿Hasta qué edad o en qué condiciones los hijos dañadores generan responsabilidad de los padres? En segundo lugar, es un requisito para la procedencia de esta responsabilidad la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. Varias particularidades abordaremos alrededor de este requisito. En tercer lugar, el Código ha consagrado también el requisito de la convivencia con el progenitor responsable, algo que ya venía en Vélez y que ahora el Código ha regulado con algún temperamento diferente. Por supuesto que respecto del propio hijo dañador, necesitamos calificar su conducta dañosa desde el punto de vista de la antijuricidad, es un requisito general de la responsabilidad civil. Necesitamos la configuración de un factor de atribución respecto de la propia conducta del menor y, por supuesto, desde luego, necesitamos un daño a un tercero. Aclaro que en materia de factor de atribución, el Código obviamente también ha contemplado uno respecto de los padres. Veamos el primero de estos requisitos, la minoridad. Como ustedes saben, el artículo 638 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que nos da el concepto de responsabilidad parental. Y abordamos el tema de la responsabilidad parental porque esto está íntimamente conectado al requisito de la minoridad. Y así surge el artículo 638 del Código Civil y Comercial, por cuanto al darnos la noción o concepto de responsabilidad parental, el Código refiere necesariamente que ese conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes del hijo se tienen mientras el hijo es menor de edad y no se haya emancipado, ¿verdad? De modo tal de que cuando en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1754, consagra la responsabilidad de los padres por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental, evidentemente el Código está haciendo responsables a los padres solo en aquellos supuestos de daños causados por hijos menores de edad y que no se hayan emancipado
en tanto estos son aquellos hijos que se encuentran bajo la responsabilidad parental. Por otro lado, cabe recordar que, según el artículo 25 del Código Civil y Comercial de la Nación, son menores de edad las personas que no han cumplido 18 años, teniendo en cuenta que, conforme el artículo 27 y 404 del Código Civil y Comercial de la Nación, la celebración del matrimonio antes de los 18 años es causal de emancipación de los menores de edad. Razón por la cual allí tenemos los límites hasta los cuales o hasta donde los padres serán responsables por los daños causados por los hijos menores que están bajo su responsabilidad parental. En segundo lugar, vamos a hablar del requisito de la convivencia. Como verán ustedes, entre el Código de Vélez y el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que tiene que ver con este requisito, el temperamento pareciera ser el mismo. Es decir, solo hay responsabilidad de los padres cuando el daño ha sido causado por un hijo menor o por un hijo que se encuentre bajo la responsabilidad parental, en tanto y en cuanto este hijo habite con el padre. Ahora bien, en el Código Civil de Vélez teníamos contemplada una excepción, que es esta que destacamos con el texto en color verde. El segundo párrafo del artículo 1114 del Código de Vélez preveía que en el caso de que los padres no convivan, hipótesis que por supuesto es frecuente, sería responsable aquel padre que ejerza la tenencia del menor. Salvo, decía el Código de Vélez, que al producirse el evento dañoso, el hijo estuviese al cuidado del otro progenitor. Como verán ustedes, el esquema de Vélez era un esquema bastante coherente y claro en el sentido de que si el hijo convivía con uno solo de los dos progenitores, sería responsable este progenitor. El Código de Vélez daba por sentado que efectivamente aquel progenitor que convive con su hijo, efectivamente está ejerciendo la tenencia del menor, ¿verdad? Pero el mismo Código de Vélez abría la puerta para consagrar o emplazar al otro progenitor no conviviente en el terreno de la responsabilidad por los daños causados por ese hijo menor. Esta excepción o salvedad entraba a jugar cuando el evento dañoso hubiese sido causado por el hijo menor mientras estaba bajo el cuidado del otro progenitor. En síntesis, en el régimen del Código Civil y Comercial, entonces, para que haya responsabilidad de los padres, debemos sumar los siguientes recaudos: la minoridad, el ejercicio de la responsabilidad parental y la cohabitación entre el padre y el menor. Ahora bien, ustedes se podrán preguntar si esta salvedad que preveía el artículo 1114 puede ser aplicable bajo este nuevo texto que regula la responsabilidad de los padres en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, a este respecto, la respuesta, en principio, como regla general, es que esta regulación que contemplaba el Código de Vélez para aclarar la situación en los casos en los que ambos progenitores no convivan con su hijo menor, sino que la convivencia se da con uno de ellos, esta situación en el Código Civil y Comercial de la Nación debe ser respondida con lo dispuesto por el artículo 641 del Código Civil y Comercial, porque es allí donde se regulan las distintas alternativas o
contingencias, por llamarle de alguna manera, que pueden presentarse con motivo de una convivencia disociada entre los progenitores y el menor. Fíjense que el artículo 641 del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce o atribuye, mejor dicho, el ejercicio de la responsabilidad parental, en primer lugar, a ambos progenitores cuando, lógicamente, estos conviven con el menor. Pero, a continuación, el artículo 641, en los siguientes incisos, comienza a regular las variantes que existen en relación al ejercicio de la responsabilidad parental. Y es así que, por ejemplo, en el inciso B, se dice que en caso de cese de la convivencia, divorcio, nulidad del matrimonio, la responsabilidad parental subsiste en cabeza de ambos progenitores. Ahora bien, por voluntad de los progenitores o por decisión judicial en interés del hijo, ese ejercicio se puede atribuir a solo uno de ellos o establecerse distintas modalidades. Y es a partir de estas modalidades y de esta disposición legal que consideramos que podría construirse una interpretación del artículo 1754 en lo que respecta al requisito de la convivencia, tal como lo preveía el artículo 1114 del Código de Vélez en su segundo párrafo. Como primer conclusión, podríamos decir que, en principio, aunque ejerza la responsabilidad parental, el progenitor no responde si no convive, es decir, no habita con el menor. Esta sería la primera conclusión, pero reitero, solo en principio. Dado que, como hemos dicho, no tenemos la previsión expresa que tenía el Código Civil, el Código de Vélez en el 1114, nos preguntamos si, ante esa ausencia de convivencia hijo-progenitor, nos preguntamos si va a responder exclusivamente y en todo caso el progenitor que mantiene la convivencia. O bien, si podría ser responsable el progenitor no conviviente cuando el daño es causado mientras el hijo está bajo su cuidado. Finalmente, podemos preguntarnos también si cesa la responsabilidad del progenitor conviviente cuando el daño es causado mientras el hijo menor de edad se encuentra bajo el cuidado del otro progenitor no conviviente. Las respuestas a todos estos interrogantes, reitero, deberíamos buscarla en lo dispuesto por el artículo 641 del Código Civil y Comercial y, de alguna manera, aplicando el criterio y el temperamento que regulaba el artículo 1114 del Código de Vélez. Este criterio de razonabilidad es el que nos permite ir ampliando los supuestos en los cuales el progenitor no conviviente podría también sumarse a la responsabilidad a pesar de no ser conviviente. Tal, por ejemplo, el supuesto, claro supuesto, de aquel progenitor que no es conviviente, pero que no es conviviente porque la interrupción de la convivencia le es atribuible. Piensen, por ejemplo, en el progenitor que ha sido privado de su libertad, está detenido en prisión. Ese progenitor claramente no es conviviente. Sin embargo, ante el daño causado por su hijo menor, la respuesta es que sí debe ser responsable. En apoyo de esta tesis, el artículo 1755 claramente dispone que los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si estas circunstancias derivan de una causa que le es atribuible. Ahora, podría ocurrir que la interrupción de la
convivencia, es decir, la ausencia de convivencia entre el progenitor y su hijo menor, no esté fundada en una causa que le sea atribuible al progenitor no conviviente. Podría ocurrir, como frecuentemente ocurre, que el padre ha dejado de convivir con el menor por una causa que es legítima. Por ejemplo, el supuesto del divorcio, para poner uno de los tantos ejemplos. En este caso, la pregunta es, ese progenitor que no es conviviente, ¿es también responsable a pesar de que la no convivencia está justificada por una causa legítima? Bueno, si nos atenemos al texto del artículo 1755, la segunda conclusión es que el progenitor no conviviente, recordemos, solo no sería responsable, o mejor dicho, solo sería responsable en tanto no haya una causa legítima que justifique esta ausencia de convivencia. ¿Cómo respondemos entonces el intríngulis cuando el progenitor no conviviente tiene una causa legítima por la cual justifica esa interrupción de convivencia? Bueno, aquí podríamos tener tres respuestas posibles. Podríamos ir desde una respuesta amplia o un criterio amplio a una respuesta o criterio estricta, pasando por una posición intermedia. Comenzamos por la posición estricta. La posición estricta se basa en el artículo 1755, o tendría su fundamento en el artículo 1755, primer párrafo. Es decir, el progenitor que no convive con el hijo menor, siendo que esa no convivencia está justificada por una causa legítima, no es responsable, ya que, por el artículo 1755, solo puede cesar esa responsabilidad cuando el progenitor ha dado motivo a esa interrupción de la convivencia. En el otro extremo, el criterio amplio, podríamos sostener desde esta perspectiva que ambos padres, ambos progenitores, son responsables, aunque alguno de ellos no conviva con el hijo menor, y en este caso el fundamento radicaría en que si ambos progenitores conservan la responsabilidad parental, tal como ocurre, por ejemplo, en los supuestos del artículo 641, inciso B, consagrado por el Código Civil y Comercial, de esta manera podríamos decir que a pesar de que no hay convivencia, al subsistir la responsabilidad parental, diríamos que esa interrupción de la convivencia es meramente formal, pero no material, ya que de hecho, aunque no convivan, ambos progenitores mantienen un vínculo propio de la responsabilidad parental con el hijo menor. Finalmente, podríamos hacer una interpretación intermedia de la norma y sostener que, de acuerdo al artículo 1755 del Código Civil, el padre no conviviente, por regla, no será responsable, salvo, como decía el artículo 1114 del Código Vélez, que el daño hubiese sido causado por el menor mientras el menor se encontrase bajo el cuidado de este progenitor, o mejor dicho, bajo la convivencia transitoria, tal como muchas veces y frecuentemente ocurre entre nosotros. Verán ustedes que en esta posición intermedia, que en lo personal es la que a mí me parece que da respuesta más razonable a las distintas hipótesis que se puedan plantear, combina el requisito de la convivencia con la situación que frecuentemente se da en la realidad, que cuando se interrumpe la convivencia
de un progenitor con su hijo menor, esa interrupción no es absoluta, sino que es relativa, ya que frecuentemente, y estamos pensando en el supuesto que tiene mayor aplicación en estos casos, que es el del divorcio vincular o el de la separación, mera separación de hecho, en la mayoría de los casos, lo habitual es que los hijos menores convivan principalmente con uno de sus progenitores, pero transitoriamente puedan hacerlo con el otro. De modo tal de que bajo estas circunstancias la responsabilidad estaría compartida en cabeza, o bien digo, compartida por ambos progenitores, siempre claro está que el daño haya sido causado bajo la convivencia con uno de ellos. En el artículo 1755 se nos introduce un nuevo condimento que tiene que ver con el cese de la convivencia entre los progenitores y los hijos menores cuando estos últimos son puestos bajo la vigilancia de otra persona, ya sea transitoria o permanentemente. La pregunta que debemos hacernos aquí es si el hijo que ha sido puesto bajo el cuidado o vigilancia de otra persona en forma transitoria hace cesar la responsabilidad tal como lo menciona el artículo 1755 del Código Civil y Comercial. Verán ustedes que el código, en la letra del código, la respuesta sería que afirmativa, la respuesta sería afirmativa, es decir, que cesa la responsabilidad paternal. Yo los invito a leer este caso que hemos puesto en las filminas para que ustedes reflexionen cuál debería ser la respuesta a este interrogante. ¿Cesa la responsabilidad de los padres cuando el hijo menor causa el daño mientras se encuentra bajo la vigilancia transitoria de la autoridad del establecimiento educativo? ¿O mientras el hijo se encuentra en la vigilancia transitoria de un pariente, de un amigo o simple conocido? Quiero decirles que esta situación bajo la regulación del Código Civil de Vélez tenía una respuesta o una solución mucho más clara. La transmisión de la vigilancia transitoria a otra persona en el Código de Vélez no eximía de responsabilidad o no hacía cesar la responsabilidad de los padres. De modo tal de que queda este interrogante en la letra del actual Código Civil y Comercial de la Nación, por lo cual esto deberá ser objeto de una interpretación por parte de los operadores jurídicos. Una posible respuesta podríamos buscarla alrededor de lo dispuesto por el artículo 638 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando define y nos da la noción propia de responsabilidad parental. Razón por la cual entendemos que debemos atender a las circunstancias particulares del caso. ¿Qué significa esto? Que la delegación de la vigilancia de una manera transitoria en otro sujeto por parte del padre, pensemos en el padre que deja al hijo en el establecimiento educativo durante las 4 o 5 horas que dura el dictado de las clases en el establecimiento educativo. La pregunta es, si durante ese espacio de tiempo no cesa la responsabilidad parental, sino que subsiste en cabeza de los padres, pues bien, en aquellos supuestos en los que hay una inconducta manifiesta, habitual por parte del menor de edad, esta situación de delegación transitoria de
la vigilancia por parte de los padres hacia un tercero, como sería el establecimiento escolar, en estos supuestos entendemos que no liberaría o no cesaría la responsabilidad de los padres, teniendo en cuenta que el argumento, el fundamento de esta responsabilidad, en definitiva, es la responsabilidad parental. Un nuevo argumento puede reforzar esta interpretación. Ese nuevo argumento tiene que ver con la regulación del artículo 643 del Código Civil y Comercial. En esta norma encontramos la consagración de un principio añejo en materia de responsabilidad civil. Ese principio es el que indica que la delegación del ejercicio de los derechos o facultades no implica la delegación de la responsabilidad civil por daños. Y esto está contemplado en el artículo 643, cuando al regularse la responsabilidad parental, es decir, la delegación de la responsabilidad parental, el Código establece que los progenitores siguen conservando la titularidad de la responsabilidad. Razón por la cual consideramos que la transmisión de la o delegación de la vigilancia de una manera transitoria, tal como lo dice el artículo 1755 del Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser interpretada en forma restrictiva. Nos queda por analizar el supuesto de el cese de la responsabilidad en los casos en que el daño ha sido causado por el hijo menor mientras éste ejecutaba tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Adviertan ustedes que en estos casos el Código ha sido tajante, señalando que los padres no responden en estos supuestos, como asimismo tampoco responden cuando el incumplimiento, es decir, la responsabilidad del hijo menor, deriva del incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por estos. Esto, por supuesto, son actos que están ajenos o están fuera de la esfera de la responsabilidad parental, de allí que tenga coherencia la solución consagrada por el Código. Terminamos con el tratamiento de este requisito. El artículo 1755, en lo que tiene que ver con el requisito del factor de atribución de responsabilidad, ha establecido que la responsabilidad de los padres es objetiva. De esta manera ya se supera el criterio subjetivo que consagraba el Código de Vélez, de modo tal de que el factor de atribución de la responsabilidad de los padres de carácter objetivo, no cabe dudas que no es otro que la obligación de garantía. De la misma manera que ocurre con la responsabilidad del patrono o principal por el hecho del dependiente, en este caso el legislador ha consagrado la responsabilidad objetiva de los padres basada en la idea de garantía. Es decir, es necesario encontrar y apoyarnos en un sujeto responsable que tenga solvencia patrimonial para garantizar el pago de la indemnización. Siendo una responsabilidad objetiva, por cierto, los padres podrán eximirse de esta responsabilidad invocando la causa ajena regulada por el artículo 1722, 1729, 31 y 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hemos hablado de los requisitos más relevantes y esenciales que tienen que ver con la responsabilidad de los padres. El resto de los aspectos son aspectos que no merecen mayor complejidad para su estudio, ya que aplicamos los requisitos de la teoría general de la responsabilidad civil, razón por la cual
ustedes podrán abordar por ustedes mismos el estudio de esos demás aspectos. Por supuesto que, como siempre, quedamos expectantes para cualquier consulta, ya sea en las clases de consulta o a través de cualquier otro canal de comunicación. Muchas gracias por la atención.